2018. España deja atrás la crisis. El sector inmobiliario es de los más beneficiados y de nuevo se disparan los precios y la demanda de alquileres y ventas. ¿A qué se debe este crecimiento? ¿Es posible que vivamos una nueva burbuja inmobiliaria? Las burbujas se definen cuando hay personas que compran un activo, en este caso viviendas, porque creen que van a poder venderlo más adelante a un precio mayor del que han pagado. En todo 2017 se dieron las mismas hipotecas que en un solo trimestre de 2005, 2006 o 2007. Se construían cientos de miles de viviendas. Este año, en 2018, yo creo que con suerte podemos llegar a las 100.000. La propia banca lo que hacía era potenciar el crecimiento de la construcción inmobiliaria y de la promoción. Ahora la banca se está protegiendo y está haciendo operaciones muy seguras. No veo ningún número, de momento, que me haga pensar que estamos en una burbuja como la estuvimos hace 12 o 15 años. Es que esto es muy simple. Donde hay poca oferta y hay mucha demanda, los precios tienden a tener una tensión al alza. Si tenemos que buscar responsables a la normalización del mercado inmobiliario, yo creo que hay unos pocos que son fácilmente identificables. El crecimiento económico, la mejora del empleo, la mejora de la certidumbre de las expectativas a futuro y el enorme atractivo de algunos mercados desde el punto de vista de la inversión. Ahora vemos que hay un incremento otra vez al alza, se está produciendo una subida de hasta un 55% del número de inmobiliarias que se están creando. Las franquicias inmobiliarias son las más fieles representantes de esta situación de bonanza. Nos encontramos a escasos metros de la calle Franco Rodríguez. Desde estas dos inmobiliarias comenzaremos un pequeño paseo. Cuenten conmigo cuántas más nos encontramos mientras caminamos. De 2014 a 2017, este tipo de negocios aumentaron en Madrid en más de 5.000. Nosotros, por nuestra parte, hemos podido comprobar que en un trayecto de 650 metros hay hasta 7 inmobiliarias de franquicias diferentes. Esto también es posible ya que apenas hay requerimientos para crear una nueva franquicia. Los agentes inmobiliarios que contratan son en su mayoría jóvenes sin estudios que no precisan de formación para trabajar, aunque según los expertos son cada vez más profesionales. Hace 12 o 15 años llegamos a unos niveles en torno a los 30 y tantos mil profesionales que con la crisis se redujeron a menos de la mitad. Ha subido a unos niveles de en torno a 24 o 25.000. La mayor parte de ellos ahora son mucho más profesionales. Se está demandando muchísimo inmueble de segunda mano. Esto nos está llevando a que haya una proliferación que se puede ver por la calle de muchos establecimientos que se llaman inmobiliarias, que están llevando al consumidor a verdaderas situaciones de riesgo. Mucha de la conflictividad que se produce es por una falta de profesionalidad en esta profesión. La franquicia muchas veces no tiene en cuenta quién es la persona que va a adoptar esa franquicia. Cualquiera pagando pone un local, la marca y tiene ese derecho. No hay un control sobre el franquiciado para imagen de marca. Entonces, la franquicia no es garantía de profesionalidad y de evitar abusos. Es importante saber dónde te metes. Y ya hay empresas que ya tienen en el sector una fama. Más en esta época de bonanza, ¿qué ocurre? Que ahora cualquiera se puede poner a vender un piso. Un API bien formado puede ofrecer a un futuro comprador un producto siempre que haya desarrollado bien su trabajo. Actualmente no se invierte lo suficiente, tanto en formación como en coaching inmobiliario. Y eso es algo que a largo plazo se nota, porque los agentes realmente no están preparados, no dan el servicio adecuado a los clientes y eso repercute en los resultados de las inmobiliarias. En cierto modo falta un poco de regulación general. Las asociaciones principales están generadas y reguladas principalmente por los grandes franquiciadores. Sí debería haber franquicias, lo que pasa que el problema lo tienen los dueños de las franquicias. No puedes soportar de unas comisiones justas y sin abusar del cliente comprador el ganar dinero, pagar un local, pagar una franquicia y a los empleados. Y ahí es cuando ya interviene la estafa, por decirlo así, o el abuso del empleado, o acaban cerrando. Han abusado de mí. En unas no han cotizado lo suficiente por las horas que yo trabajaba, por las horas extras no te las ven en ninguna. Sí, lo que está en el mercado, y en el mercado está, bueno, verdadera piratería. Mi nombre es Jaime, tengo 22 años y actualmente estoy pendiente de la sentencia de un juicio contra Tecnocasa. Una vez terminé, decidí empezar por mi propia cuenta, con mi compañero Mateo, con el cual coincidí en Tecnocasa. Los comienzos son difíciles, obviamente, como todo el mundo. Nosotros ahora, de hecho, estamos compartiendo el local con un salón de belleza. Sinceramente, ahora mismo me encuentro bastante mejor respecto a todos los aspectos de mi vida, tanto económico como personal, físico
y sobre todo psicológico. En este tipo de empresas se cometen muchas irregularidades, sobre todo con los trabajadores y con los clientes. Esto más que nada lo sé porque yo lo viví en mis propias carnes. Los principales abusos desde mi punto de vista sobre todo son los horarios, horas extras que no están remuneradas, los desayunos. Te obligan a estar media hora antes de tu horario de entrada y encima pagarte el desayuno tú mismo. Obligarte a hacer o a ir a eventos a los cuales no te apetece, no están dentro de tu horario y encima te amenazan con que te van a echar si no vas. Yo he trabajado en otras 2 franquicias más, ¿sabes? Y de gran nombre, en las cuales en una de ellas ni tan siquiera me llegaron a dar de alta. Me ofrecieron, entre otras, contrato laboral de lunes a viernes y trabajaba de lunes a sábado, mañana y tarde inclusive, sin reconocer en el contrato laboral, contrato que nunca llegó a existir. Asimismo, un sueldo que nunca llegó a existir y las condiciones laborales que nunca se cumplieron. Ocurre en el 90% de las empresas franquiciadas. Los objetivos casi imposibles, también digamos la presión que te meten. Conozco casos particulares en los que han tenido que pedir la baja o pedir el cese de contrato porque no soportan esa presión. Es una presión que además fomentan que haya incluso enfrentamientos entre los propios compañeros. La presión que teníamos era o vendes, o captas, o te vas. Y te quita las ganas de conseguir más viendo que no te están dando ese valor que realmente tú estás demostrando. Se notaba bastante la competencia entre a ver quién hace más y quién hace menos. Y si yo hago más, te dejo a ti por debajo. Finalmente terminas estallando. O sea, vas al curro ya con miedo. Los trabajadores se ven siempre presionados. Este tipo de trabajadores se rige por incentivos muy elevados a los cuales no llegan. El perfil de trabajadores que buscan, sobre todo, es gente joven, gente que quiera trabajar, que tenga ganas, que sea, digamos, su primer, segundo trabajo. Varón, hablamos de entre 20 y 30 años, importantísimo, con un buen físico. Yo he escuchado, por ejemplo, a mi jefe decir que no quería gente con un poco más de peso. No vi ninguna mujer trabajando en ningún puesto como el nuestro. Con un nivel de estudios básico. Es una manera de aprovecharse. Gente que no conoce sus derechos todavía, como me pasó a mí. Durante tiempos cortos, el periodo máximo estaría entre 3 y 6 meses. Si estamos hablando de una inmobiliaria pequeña, siempre es muy superior al de un contratado bajo una franquicia, para que no puedan tener oportunidad, primero, de desarrollarse profesionalmente y, por supuesto, de conseguir esos objetivos, que esos objetivos, a fin de cuentas, se los va a quedar el franquiciado. En el sector inmobiliario hay operaciones de cientos de miles y de millones de euros, ¿no? Donde una comisión de un 3 o un 5% pueden ser 100.000, 50.000, 300.000 euros de comisión. Y ahí es donde se producen los abusos, porque cuando hay mucho dinero para repartir, pues uno ya no quiere repartir. Y ahí es donde viene, si a lo mejor tengo un bono con un empleado, pues lo que hago es que le despido antes y me ahorro tenerle que dar una cantidad importante como consecuencia de esa cartera, ¿no? Muchos de estos desconocen su derecho a impugnar los despidos, a reclamar las cantidades. Piensa que si de 10 agentes inmobiliarios ninguno reclama o reclama uno, esto le rentabiliza al empresario. Ya te digo, abaratan el despido y ahorran en comisiones que se embolsa de lleno la agencia inmobiliaria. Con éxito completé 3 ventas y un alquiler. La cantidad que yo debería haber cobrado por todas las ventas estaba alrededor de los 6.000 euros. El proceso que seguí después del despido fue acudir a un abogado, el cual me revisó todos los papeles del finiquito, de los pagos, de las horas, etc. y lo vio muy injusto. Y fue él el que decidió ir a juicio. 2 meses antes de firmar las ventas fue despedido, alegando falsos motivos. No puedes echar directamente. El despido es una medida desproporcionada. En este procedimiento se está impugnando tanto el despido, por un lado, y la reclamación de cantidad por otra. En la reclamación de cantidad se están reclamando las comisiones. El 90% de los litigios en materia inmobiliaria vienen generados por las comisiones. Hay que tener en cuenta que en temas de inmobiliarias y de intermediación, la comisión se genera o se devenga en el momento en el que se produce la perfección del contrato, no la consumación. Basta que firmes el documento privado donde hay consentimiento recíproco comprador-vendedor en la fijación de un precio. No hace falta tener las llaves y hacer la escritura. En ese momento se devenga la comisión. Las franquicias se aprovechan de lo ambiguo y particular de la jurisdicción del sector, convierten a sus empleados en herramientas de su mal hacer. Esto es posible gracias al carácter verbal del proceso de intermediación, que hace muy difícil la constatación de cualquier hecho delante de un tribunal. El cliente es, en última instancia, otra víctima, siendo generalizados una gran cantidad de distintos tipos de abusos.
¿Por qué se produce esta litigiosidad? Precisamente porque el mercado inmobiliario es un mercado de mucho conflicto, es un mercado donde las partes rayan muchas veces la buena fe, no ya solamente del propio agente, sino los propios intervinientes, comprador, vendedor, hay mucha picaresca. La mala práctica se lleva a cabo bastantes veces, me refiero, por ejemplo, la omisión de desperfectos en los pisos, las mentiras en cuanto a términos de pago, por ejemplo. Es que el contrato de mediación es un contrato atípico, es un contrato que no está específicamente regulado en el Código Civil. Entonces tenemos que ir a la jurisprudencia, tenemos que ir a los casos concretos. Muchas veces la operación se complica, intervienen muchas partes, hay una libertad total de pacto, esa libertad de pacto determina que cabe la posibilidad de que sea escrito, pero también que sea verbal. Y yo sinceramente no estoy a favor, pero sí que lo he hecho por la presión de vende. Tuve que omitir información acerca de un piso que estaba vendiendo. Era un bajo que tenía una terraza, la cual era propiedad de la comunidad y el acceso era solamente por el piso el cual yo estaba publicitando. Cuando la gente iba a verlo, yo les decía que la terraza era de uso y disfrute del piso, pero era propiedad de la comunidad. El director de la oficina me echó la bronca, me dijo que no diga eso. ¿Por qué? Porque lo atractivo de ese piso era la terraza. La inmobiliaria, sabiendo determinada información que podría perjudicar la operación, la oculta. Casos que hemos tenido en la asociación, pues la venta de un inmueble que tenía aluminiosis, la venta de una vivienda que era VPO y se oculta como una vivienda libre, supuestos donde hay un inquilino en el inmueble y luego sale a relucir esa situación. Aquellas deudas por haber unas grandes derramas que han sido ocultas en el momento de la compraventa, una vez adquirido, el inmueble es el que debe, no importando quién sea el titular del mismo. Un caso que se produce muy a menudo es el de pacto en exclusiva, que establece un plazo por el cual hay una exclusividad de ese agente para vender tu casa. ¿Qué pasa si yo he cerrado la operación con un tercero? ¿Tiene derecho en base a esa exclusiva a reclamarme? Pues sí, porque hay un derecho de exclusiva, me la han metido a lo mejor sin que yo me diera cuenta, pero estoy obligado a pagar una comisión a una persona que no ha intervenido en la operación. Otro supuesto que también se producen muchos abusos en la práctica. ¿Puede una inmobiliaria cobrar al comprador y al vendedor? Normalmente es el vendedor el que encarga a la inmobiliaria que me venda el piso, pero también hay casos donde es el comprador el que encarga a la inmobiliaria que le busque. Lo que en ningún caso cabe es que puedan cobrarse dos comisiones, una al comprador y otra al vendedor y cobrar dos veces. Si fuéramos leales con los clientes, ganas mucho, porque si yo vendo una cosa y he abusado de un precio y no me han podido denunciar porque yo he sabido darle la vuelta y tal, eso se va a correr. ¿Que revientas un barrio y te vas a otro? Todo negocio tiene su parte oscura, como es normal. En el mundo de la inmobiliaria me sorprende que esté bastante encubierto, que la gente desde fuera no lo vea tanto. Yo creo que cada persona es y debe de ser libre para confiar en quien considere oportuno. Se está descubriendo un poco, y digo entre comillas, la trampa que estas franquicias están ofreciendo al futuro vendedor. La mala praxis en la inmobiliaria no es un factor que explique que esté en alza, más bien ha sido la corrupción que ha habido en el mundo de la construcción. Esto ha afectado indirectamente al sector inmobiliario. Finalmente, los mayores perjudicados por este tipo de mala práctica por parte de las franquicias siempre son los pequeños intermediarios. Yo podría ser un franquiciado de otras empresas, pero como la praxis no era positiva, o yo al menos no la veía positiva, no confiaba en ellos, obviamente decidí de trabajar por mi cuenta bajo otra tutela. Si hiciesen una buena praxis de ese trabajo, ahí ya estaríamos los demás para competir contra ellos o ellos contra nosotros. ¿Me explico?